Son las 7 de la mañana con 18 minutos, estamos de vuelta. Vamos a abordar ahora el tema sanitario, un tema que preocupa a los ciudadanos. Ha sido decretada una emergencia, una alerta sanitaria desde la Organización Mundial de la Salud a propósito de un brote de una nueva cepa en la República Popular del Congo, un país africano que padece desde hace muchos años, quizá de esas latitudes es el origen de la denominada viruela símica. Esta ya se ha difundido a lo largo de todo el mundo. De hecho, el Ecuador ha reportado ya no 5, sino 6 casos de viruela símica, pero aclarado que no se tratan de los casos de la nueva cepa, de esta cepa un poco más letal y bastante más contagiosa. En todo caso, esto genera nerviosismo, más aún después de que el planeta salió de una pandemia, la pandemia del COVID-19, y claro, hay preocupación. Por eso hemos invitado al doctor Marcelo Aguilar, a quien le damos la bienvenida, los buenos días y le agradecemos por habernos atendido. Él es médico tropicalista, epidemiólogo, catedrático universitario, para que nos dé la guía necesaria y la ponderación adecuada que debe tener la presencia de la viruela símica o potencial presencia de esta nueva cepa de viruela símica en el Ecuador. Doctor Aguilar, bienvenido a Revista de Opinión Democracia. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Freddy Paredes, qué gusto saludarlo. Complacido de estar siempre en democracia. Bueno, yo quisiera poner en claro cuál es la situación global que tenemos en este momento. La emergencia sanitaria ha sido suscitada porque desde el año 2023 en República Democrática del Congo emerge una situación epidémica generada por un clado 1B, que es un tipo de virus, el más agresivo, el que más fácilmente se expande, que ha estado ocurriendo desde el 2023 y hasta el momento más o menos ha generado entre el 23 y 24 unos 22,000 contagios, unas 1,300 muertes, y especialmente la preocupación es que afecta a niños menores de 16 años, particularmente a menores de 5 años. Esto ha generado pues la alerta mundial de la expansión, como ya ocurrió en el año 2022, y se ha dado pues esta situación para pedir a los países que se preparen frente a una eventual expansión. Hasta el momento, al parecer, hay 1 o 2 casos sospechosos en Europa. No ha habido la secuencia geográfica que hemos observado con la dispersión de otros patógenos, y la situación del Ecuador es compatible con la cepa anterior, con la que se expandió en el año 2022. Este se expandió en el mundo a más de 95 países, estuvo en América Latina en 32 países. Llegó al Ecuador también, doctor. Llegó al Ecuador, produjo unos 63,000 casos en las Américas. De esos 247 ocurrieron en el Ecuador, y el año 22 fue cuando ocurrieron casi 90% de casos, y luego han habido transmisiones residuales. Probablemente lo que estamos viendo en estos casos ahora es transmisión residual de ese brote que ocurrió. Mayormente afectó a hombres que tienen sexo con hombres, a bisexuales. Se convirtió prácticamente en una enfermedad de transmisión sexual, pero esta se redujo significativamente. Estos casos no deben ser relacionados con los que han generado la alerta en la República Democrática del Congo. De acuerdo, clarísimo la historia más reciente del brote del que actualmente, según ha dicho el Ministerio de Salud Pública, estamos padeciendo, digamos, la parte final de ese brote del 2022, se lo podría interpretar así, porque sí, el Ministerio de Salud Pública ha dicho se trata de la cepa anterior, que insisto, de acuerdo con lo que dicen las autoridades sanitarias mundiales, esta cepa, la cepa anterior, es letal, tiene una tasa de letalidad y tiene una tasa de contagio. La cepa actual, la que ha generado esta alerta
de la Organización Mundial de la Salud es que es porque esta cepa es más contagiosa y un poco más letal, es decir, hay una tasa mayor de personas que mueren a causa de esta enfermedad. Ciertamente, exactamente, Freddy. Es así, esta nueva, no nueva, sino la emergencia de este tipo viral tipo 1, que ha estado relacionado más en la zona del Valle del Río del Congo, y ya se conocía que era más transmisible, tenía mayor capacidad, y que es lo que está ocurriendo en los países vecinos del Congo, como Uganda, Burundi, República del Congo. Están apareciendo focos a partir de la República Democrática del Congo, y pues lo que llama la atención es la alta mortalidad. Ahora, desde el punto de vista médico-científico, yo llamo la atención de un elemento. Esas áreas de la República Democrática del Congo son extremadamente deprimidas. Las situaciones que se viven son muy precarias. En el Congo podemos decir que es un país extremadamente rico con una población muy pobre. Uh-huh. Entonces, esa población además tiene otras enfermedades de alta prevalencia, como es VIH, SIDA, tuberculosis y malaria. No hay información suficiente, pero de conocer el perfil de salud de esas zonas, pues yo colijo que ahí hay una situación adicional que está explicando esa mortalidad. Perfecto. Habrá que ir viendo cómo evoluciona. No es lo mismo pues que ocurra una epidemia en el centro de África, en República Democrática del Congo, o en Europa, o en Estados Unidos, o en Sudamérica. Son situaciones distintas. Así es, doctor. Entonces creo que hay que mirar con calma, con serenidad estas cuestiones, ir observando, monitoreando, si es que primero se dispersa hacia otras zonas, cómo se comporta, o si los esfuerzos internacionales que se hacen en esas zonas más epidémicas serán suficientes para contener el brote y evitar la dispersión. Esta es una expectativa muy posible. Esta es la situación actual respecto de este nuevo brote de la viruela símica. Ahora, doctor, la pandemia del COVID-19 le generó a la fuerza, el Ecuador está entre esos países, destrezas, procesos, sistemas de vigilancia epidemiológica. Digo a la fuerza porque si no lo teníamos lo suficientemente desarrollado, nos vimos obligados a desarrollar procesos de vigilancia epidemiológica que además sean eficaces, porque teníamos que defendernos de esta pandemia. Esto ocurrió en todo el mundo, en los países desarrollados, en los países emergentes, en los subdesarrollados, en todos. Tenemos ya una experiencia ganada a lo largo del combate de las autoridades y personal sanitario en el país al COVID-19. Esto va a hacer que una vigilancia epidemiológica, en este caso direccionada a la viruela símica con este nuevo brote, sea más rigurosa, más eficaz y le genere una sensación mayor de confianza a los ciudadanos ecuatorianos, doctor Aguilar. Yo esperaría que sí. La experiencia que vivió el país como sociedad con la COVID-19 fue dramática. Recordemos que al comienzo de la pandemia, al comienzo del 2020, el Ecuador está en las condiciones más precarias posibles en el gobierno del presidente Moreno. Hay una reducción del presupuesto global, hay acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que reducen el tamaño del Estado, y se cometen errores tremendos cuando se reduce el personal de salud durante la pandemia. Lo recordamos claramente. Las respuestas son inciertas, no hay fondos adicionales, no hay un plan de preparación, y todo eso va a derivar en la tragedia de Guayaquil de marzo y abril del 2020. Murieron 12,000 personas en menos de un mes. Eso es una de las experiencias más dolorosas que ha tenido. Luego se reconstituye, hay algunos esfuerzos importantes
El plan de vacunación fue exitoso, se logró una cobertura significativa en un tiempo relativamente corto. Se fortalecieron algunos sistemas de respuesta comunitaria, el sistema de vigilancia epidemiológico, y luego la propia respuesta de la sociedad ayudó en mucho a superar la situación de la pandemia. Creo que es una experiencia válida. Sin embargo, mi preocupación que yo veo en el gobierno actual es que salud no está dentro de la agenda política de la gestión. Está demasiado postergada. Hay situaciones y problemas graves en cuanto al abastecimiento de insumos, de medicamentos, falta personal médico en muchas áreas. Hay problemas en la gestión con cuestiones críticas como el pago a quienes ofrecen servicios de diálisis renal. Durante este año ha ocurrido una epidemia de dengue enorme, 44,000 casos, Freddy, de dengue en la costa ecuatoriana durante este año, y no ha habido una acción del Ministerio de Salud. Yo esperaría pues que esta situación de emergencia genere un campanazo para que salud empiece a trabajar frente a los graves problemas de salud, recupere las experiencias valiosas que hay, las capacidades del ministerio, las fortalezca y tengamos condiciones mejores para enfrentar una eventual llegada de de este nuevo brote epidémico que ha generado la alerta internacional. Claro, lo que usted puntualiza, doctor, tiene muchísima importancia porque es verdad, el país entero y el gobierno, por supuesto, enfoca sus esfuerzos en el denominado Plan Fénix. Los recursos se han priorizado para temas de seguridad, porque así lo requiere el país, ciertamente, no estamos criticando eso. El tema es que como un padre de familia, la plata no alcanza para todo, lamentablemente. Y ahora uno de los hijos, que es la salud, también tiene necesidades y son apremiantes. Y tenemos que buscar la forma de que el sector de la salud vuelva a ocupar un sitio prioritario, guardando obviamente una prelación respecto de los grandes intereses del país, por supuesto, pero tiene que volver a constar dentro de los sectores que merezcan la atención gubernamental y económica fundamentalmente, porque eso nos va a permitir ser un poco más eficientes en el tema que podría generar una alarma sanitaria como ya se ha emitido a nivel internacional. ¿Qué es lo más prioritario, doctor, para hacer un buen cerco epidemiológico, un buen control, mejor dicho, epidemiológico y darle algo de seguridad a la población ecuatoriana? Ciertamente, Freddy, la necesidad de luchar contra la inseguridad es insoslayable, desde luego. Nosotros observamos como epidemiólogo, como quien mira la totalidad del país, también apunto que es fundamental dar asistencia en salud en algunas áreas críticas sociales. Es parte de la lucha contra la violencia. La violencia está ligada profundamente a las situaciones de desigualdad y desatención de muchas poblaciones del país que son víctimas de estos grupos de crimen organizado. Entonces, la respuesta social y en salud tiene que ser parte articulada de esta lucha global frente a este evento tan dramático que vive el Ecuador. Hay algunas prioridades. Yo creo que hay un problema de gestión. Hay fondos de diversos organismos multinacionales que no han sido utilizados, que hay que canalizar y buscar algunos recursos internos, hay que recanalizarlos, pero se necesita gente competente, se necesita gente con conocimiento y con liderazgo, que es lo que no estamos observando. Sabemos perfectamente las limitaciones que tiene el gobierno, pero dentro de lo que está asignado merece una gestión más ágil, más precisa y más asertiva, desde luego. Hay otro aspecto importantísimo. La respuesta social se da cuando hay una sociedad bien conducida. Hay que convocar a la población, hay que informar de modos adecuados, hay que decirle que en este momento no hay que desesperarse ni entrar en pánico,
pero hay que orientar de forma adecuada, porque ya aparecen noticias falsas, ya aparecen agoreros, ya aparecen terroristas que están poniendo en vilo a la población. Para eso es necesaria una información oficial a través de voceros competentes, con información exacta, precisa y orientadora. Entonces, no solamente es dinero, sino capacidad técnica, capacidad de liderazgo que está haciendo muchísima falta en el país. Claro que sí, gestión sobre todo, gestión a nivel gubernamental, gestión en los hospitales, etcétera. Doctor Marcelo Aguilar, queremos agradecerle por habernos atendido, por habernos dado el contexto exacto de cómo está esta alerta en materia sanitaria provocada por la viruela símica y cómo está el Ecuador para hacer frente a una vigilancia epidemiológica que es necesaria y la potencial atención si es que se producen casos de esta viruela para salvar vidas, por supuesto, para evitar más contagios, por supuesto, y para eso es necesario gestión, es necesario dinero, es necesario liderazgo, como lo ha dicho. Me estoy tomando sus palabras, doctor Aguilar. Muchas gracias por habernos atendido. Mucho gusto, Freddy. Saludos y un abrazo enorme a toda la audiencia de Democracia. Un abrazo para usted también. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Esto es Revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una breve pausa y retomamos el tema judicial. Vamos a hablar sobre los veedores que hay nacionales, pero también internacionales, del proceso de selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, un proceso que de momento está suspendido por una serie de irregularidades, inconsistencias que se han presentado a lo largo de este proceso, y hay pedidos insistentes de nulidad parcial o total de este proceso. Vamos a ver cuál es la visión internacional de lo que está pasando en esta materia en el país. Al volver de la pausa estará con nosotros el doctor José Antonio Guevara. Él es miembro de la Misión Internacional de Observación del Proceso de Renovación de la Corte Nacional de Justicia. Volvemos en instantes, amigos. Usted escucha la Revista de Opinión Democracia. Inicio